Hoy comenzamos esta cuarta semana, que también es tenida como Semana del Buen Pastor. También intensifiquemos nuestra preocupación y nuestra devoción por las vocaciones sacerdotales, religiosas y también del apostolado laico, para seguir pidiendo el discernimiento que en cada tiempo el Espíritu suscita en la Iglesia. En la lectura de los Hechos de los Apóstoles, hoy comenzamos con el capítulo 11. En el capítulo 10 y en el capítulo 11 hay un tema muy importante en los Hechos de los Apóstoles. Teológicamente, en los libros cuando nosotros estudiamos, se formula como universalismo y particularismo de la fe. El particularismo de la fe es que la fe solo para Israel. Y acá precisamente están en esta disyuntiva, que ya Jesús lo habla en el Evangelio. Acabamos de escuchar en este Evangelio alternativo para el día de hoy, en este ciclo A, como la lectura del capítulo 10, versículos 1 al 10 lo hicimos ayer. Hoy la liturgia nos propone hacer del 11 al 18, que hubiera sido la lectura del año B, para que no nos repitamos y para que podamos profundizar esta imagen del buen pastor. Y Jesús acá habla precisamente de que Él tiene que conducir a ovejas de otro corral, que son los paganos. Y es interesante cómo San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, plantea este tema con San Pablo y con San Pedro, y en este caso con San Pedro, que era una de las columnas de la Iglesia y era la autoridad visible. Fíjense San Pedro que cuando Jesús le va a lavar los pies, le dice: de ninguna manera me lavarás los pies a mí. Y ahora acá también, Pedro era duro, le costaba. De hecho, con Pablo también hubo un problema por este tipo de cosas, porque cuando Pedro cede, todavía no cede plenamente. Por eso, hermanos, esto es importante que nosotros lo entendamos, aunque tengamos 100 años. Porque por ahí vivimos hasta los 105, entonces tenemos 5 años de conversión. Es importantísimo que lo entendamos, que la conversión completa nunca está, nunca podemos colgar la toalla o la camiseta de cristiano. Entonces siempre tenemos que aprender una y otra vez esta lección. Y Pedro, que era la máxima autoridad, tiene que aprender esta lección, que los paganos también están llamados, porque Jesús tiene que conducir a otras ovejas que son de otro corral, que son los paganos. Y es cierto que Dios lo ayuda y le da una gracia actual, porque cuando se va a dormir sueña con ese mantel enorme, que hay un montón de cuadrúpedos, peces, animales lícitos, ¿no? Entonces esa voz: mata y come, no, que es impuro. Y la voz le dice: no llames impuro a lo que Dios hace puro. Y entonces Pedro ahí comprende. Y también vemos cómo uno puede también plantear en ese camino de conversión personal, cómo uno también puede plantear las discrepancias, porque precisamente la comunidad, un poco como le dice: no será precipitado Pedro. Y entonces Pedro explica cómo él con Juan predicó, cómo también el Espíritu bajó sobre los otros, y le pone las razones a la comunidad y la comunidad acepta. Esto es muy importante, este diálogo constructivo, pero en el fondo todo este diálogo tiene que estar nutrido por estas ganas que nosotros tenemos que tener de identificarnos con Cristo, que es el pastor y es el que da la vida por las ovejas, el que cuando viene el lobo no se esconde. No todos los pastores tienen que dar la vida por las ovejas, pero sí que uno tiene que estar dispuesto. Cuando nosotros tenemos un grado de pastoreo sobre el otro, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos para darnos, para cuidar, para ponernos la oveja al hombro? El Papa Francisco, hace unos años, cuando yo estaba haciendo un curso en la penitenciaría apostólica, él nos vino y nos dio una conferencia, una charla, y salió de los papeles. Y entonces, con el tema tan frecuente a veces de la gente que no se encuentra en condiciones para comulgar, ¿no es cierto? Entonces el Papa decía: hay dos actitudes. Está la actitud rígida, que uno le dice a esta persona: no podés comulgar y listo. Y después está la otra actitud, mano ancha: sí, comulgá, total, no pasa nada.
Y la gente no se queda conforme con ninguna de las dos. Yo muchísimas veces, cuando vivía en el obispado de Merced de Luján y que íbamos mucho tiempo a confesar a Luján, mucha gente venía a Luján de pasada y venía a decir: padre, yo tengo una situación irregular, mi párroco me da permiso para comulgar, ¿puedo? Y le digo: usted sigue hablando con su párroco, porque yo ahí circunstancialmente no le iba a solucionar un problema. Usted sigue hablando, pero la gente no estaba contenta. Y el Papa, precisamente en esa charlita que nos dio a los que estábamos haciendo el curso, nos decía esto, ¿no? Que nosotros no tenemos que ser manga ancha o manga corta, sino que tenemos que tener la actitud del buen pastor, que es ponernos el problema en el hombro. Ponernos al hermano en el hombro, como el buen pastor que se pone a la oveja en el hombro, no decir: sí, no lo haga, o hacelo, total, no pasa nada. Es difícil esto, es difícil en una familia, es difícil en un trabajo, es difícil en la sociedad, ponerse al otro al hombro, aprender del buen pastor que conoce al otro, que no está encerrado en sí mismo, que es capaz de dar la vida por las ovejas. Y otra cosa que es tan difícil ahora es poner sobre la mesa los problemas los cuales tenemos que arreglar, pero ponerlos con objetividad, con la objetividad propia y con la objetividad del otro, saber que no estamos solos en el mundo, saber que tenemos que interrelacionar, que aunque la cosa que propongamos es imperiosa y necesaria para nosotros, ante la más mínima negativa no podemos sacar el palo y darle un palo en la cabeza al hermano. Y eso muchas veces pasa en la sociedad, cuando se reclama, cuando se pide. Mismo en Cáritas, ¿no es cierto?, que ahora hemos tenido donaciones extraordinarias y la gente es como que viene a exigir y dame más, y no le importa que al otro le falte, no le importa él, le importa esa persona. Uno también lo entiende, ¿no?, porque a veces la necesidad se al hereje, decían antes, Entonces, pedir el esfuerzo de tener esta dinámica de la primera comunidad. Estamos todos llamados a la salvación y por lo tanto en la salvación de esta vida, que es la vida eterna, porque no es solamente que después que uno se muere se acabó todo, está la vida eterna, pero esta vida la tenemos que transformar también con la luz de esa vida eterna y tenemos que hacer esta dinámica también que nos propone la palabra de Dios, de discernimiento, de poder tener un diálogo serio, constructivo y de poder hacer el esfuerzo de ayudar al otro en un sentido, pastorear al otro en la medida de nuestras fuerzas, de nuestras posibilidades y de nuestro lugar en la sociedad. Comenzamos esta semana y ponemos en manos del Señor, por medio de María, todas las intenciones que venimos trayendo dentro nuestro y le pedimos al Señor la gracia de la fidelidad, la gracia de que Él bendiga nuestra sociedad y que ayude al mundo en este tiempo de dificultad. Que así sea.